Yo obstetra. Diabetes gestacional. La diabetes gestacional es la alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono que se detecta por primera vez durante el embarazo. Esto traduce una insuficiente adaptación a la insulinoresistencia que se produce en la gestante. Es la complicación más frecuente del embarazo y su frecuencia es variable según los distintos estudios y poblaciones. Su importancia radica en que aumenta el riesgo de diversas complicaciones, tanto obstétricas como neonatales, las cuales pueden ser el sufrimiento fetal, macrosomía, entre otros. A diferencia de los otros tipos de diabetes, la gestacional no es causada por la carencia de insulina, sino por los efectos bloqueadores de las otras hormonas en insulina producida, una condición denominada resistencia a la insulina, que se presenta generalmente a partir de las 20 semanas de gestación. La respuesta normal ante esta situación es un aumento de la secreción de insulina. Cuando esto no ocurre, se produce la diabetes gestacional. En muchos casos, los niveles de glucosa en sangre retornan a la normalidad después del parto, pero su prevalencia global continúa siendo del 1 al 3%. Etiopatogenia. A lo largo del embarazo tienen lugar una serie de modificaciones hormonales que van reduciendo paulatinamente la sensibilidad insulínica. Es a partir de la 7ª semana en que comienza la elevación de la hormona lactógeno placentaria y el cortisol materno, el cual comienza a aumentar la resistencia insulínica que llega a su máxima expresión en el 3er trimestre. Se ha encontrado una reducción de la sensibilidad insulínica de más del 50% durante el 3er trimestre comparado con el primero. Los factores que contribuyen al aumento de la resistencia insulínica son la elevación de los ácidos grasos libres provenientes de la lipólisis y un ineficiente complemento entre la activación del receptor de insulina y la translocación de los GLUT4, los cuales son unas proteínas transportadoras de insulina. Estos cambios son los responsables de la tendencia a la hiperglucemia, lipólisis e hipercetonemia existentes en este periodo. El cortisol y la hormona lactógeno placentaria son diabetogénicos y tienen su máxima expresión en la semana 26. Por otro lado está la progesterona, también es una hormona antiinsulínica y ejerce su máxima acción en la semana 32. Por lo tanto, la semana 26 y la semana 32 son de gran trascendencia desde un punto de vista metabólico. Factores de riesgo. Edad materna mayor a 30 años. La historia obstétrica pasada, en la cual debemos ver si ha habido antecedentes de diabetes gestacional, enfermedades hipertensivas específicas del embarazo, abortos a repetición, la natimortalidad fetal, macrosomía y malformaciones fetales. Otro factor es el uso de medicamentos con acción hiperglucemiante, como los corticoides. La obesidad central con un índice de masa corporal superior a 30, la historia familiar de diabetes, especialmente entre los familiares de primer grado. Y también podemos agregar dentro de los factores al grupo étnico, pues se sabe que en la comunidad latinoamericana y la afroamericana hay mayor tendencia a sufrir de diabetes gestacional. Diagnóstico. Se considera que una embarazada tiene diabetes gestacional cuando durante el embarazo se encuentra glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 100 miligramos por decilitro. Si el valor de ese estudio es menor de 105 miligramos por decilitro, se sugiere realizar una carga de 75 gramos de glucosa y se confirma el diagnóstico cuando a los 120 minutos de poscarga presenta un valor de 140 miligramos por decilitro o mayor. Con respecto a los factores de riesgo, en las embarazadas sin factores de riesgo que presentan valores poscarga entre 140 y 150 miligramos por decilitro, es conveniente repetir el estudio en el curso de la semana, con el objetivo de evitar el sobrediagnóstico por problemas técnicos. En gestantes con valores dentro de los límites considerados normales, pero que presentan factores de riesgo para desarrollar diabetes gestacional, se sugiere repetir el estudio entre la 31ª y la 33ª semana de amenorrea. Recomendaciones. Existen recomendaciones para la conducción del embarazo de la mujer diabética. Primero, se necesita un equipo multidisciplinario que incluirá al endocrinólogo, obstetra, neonatólogo, nutricionista, psicólogo, entre otros, así como derivarla oportunamente a un centro más idóneo en atención y capacitación, con el objetivo de obtener un buen control metabólico, entre los cuales debemos de observar
una glucemia en ayunas entre 70 y 90 miligramos por decilitro, glucemia preprandial entre 70 y 105 miligramos por decilitro, y una glucemia postprandial de 2 horas entre 90 y 120 miligramos por decilitro, así como la cetonuria negativa, evitar las hipoglucemias, la fructosamina y hemoglobina glicosiladas en límites normales. Tratamiento. Dentro del tratamiento podemos encontrar 4 puntos básicos, los cuales son la educación diabetológica, plan de alimentación, plan farmacológico y la actividad física. Dentro de la educación diabetológica, se sabe que en algunos países proponen la importancia de que el paciente y su núcleo familiar tengan conocimientos básicos, así como saber manejar las complicaciones y cómo evitarlas. Con respecto al plan de alimentación, debe realizarse respetando las necesidades energéticas del embarazo, sin incluir dietas excesivamente restrictivas. Por ejemplo, en las pacientes obesas no es conveniente realizar una restricción calórica mayor al 30% del valor calórico total, ya que dietas más restrictivas aumentan significativamente la incidencia de cetonemia materna. Por el contrario, las restricciones calóricas del 30% reduce el índice de macrosomía sin riesgos para el feto. Con respecto al plan farmacológico, es unánime el rechazo a la utilización de los hipoglucemiantes orales, como las biguanidas y las sulfonilurias, dado que atraviesan la barrera placentaria y pueden incrementar el hiperinsulinismo fetal, favoreciendo así el desarrollo de macrosomía fetal o hipoglucemia neonatal y por su posible acción teratogénica. Dentro del tratamiento farmacológico podemos ver lo que es la insulinoterapia, la cual está indicada si en una semana presenta entre 2 o más ocasiones glucemias basales mayores o iguales a 95 miligramos por decilitro, postprandiales mayores o iguales a 120 miligramos por decilitro, medidas en sangre capilar. Con respecto a la actividad física, el beneficio metabólico está relacionado con la capacidad que tiene el ejercicio de reducir la resistencia a la insulina. Los ejercicios más aconsejables para las gestantes son aquellos que activan la mitad superior del cuerpo porque no producen contracciones uterinas. Complicaciones. Dentro de las complicaciones maternas tenemos la descompensación metabólica aguda, las cuales podemos observar más claramente como la cetoacidosis diabética, siendo mortal para la madre y para el feto. Las infecciones urinarias, que agravan la evolución de la diabetes. Preeclampsia o eclampsia, que aumentan el riesgo de morbimortalidad materno-fetal. La diabetes gestacional en embarazos posteriores y diabetes mellitus tipo 2. Por lo general, la diabetes gestacional desaparece después del embarazo, pero una vez que se ha tenido diabetes gestacional, hay posibilidad de que 2 de cada 3 mujeres presenten nuevamente esta enfermedad en futuros embarazos. Dentro de las complicaciones fetales, tenemos la macrosomía. Por el peso excesivo para la edad gestacional, constituye el atributo más característico de la diabetes gestacional. Se le ha considerado como una consecuencia del hiperinsulinismo fetal en respuesta a las altas concentraciones de glucosa materno-fetal. Los problemas respiratorios. La enfermedad de membrana hialina por inmadurez pulmonar, ya que el hiperinsulinismo fetal interfiere en la acción madurativa de las catecolaminas y corticoides endógenos. La hiperbilirrubinemia es significativamente más frecuente e intensa, tanto por la prematuridad como por la policitemia secundaria a una mayor secreción de eritropoyetina por hipoxias leves en úteros. La hipocalcemia, la cual se presenta a los 2 o 3 días del nacimiento, cuya causa es la reducción transitoria de la secreción de paratormona. Y por último, la hipoglucemia, la cual es frecuente especialmente en los neonatos macrosómicos. Muchas gracias.